Esta acá les traigo esta conferencia frase de comenzará a grabarse. Hipócrates, que fue un médico griego, acá les dejé, del año 460 a.C., estamos hablando de muchos, muchos años atrás, que ya empezaba a decir algo acerca del cerebro. El cerebro tiene una evolución en cuanto a la ciencia, digamos, en cuanto a la ciencia toma el cerebro, que en el principio se creía que era un órgano más, y luego en los años 90 surge este auge de la neurociencia en donde se conoce que el cerebro es el órgano que nos rige como seres humanos. Acá Hipócrates habla de un montón de cuestiones que tienen que ver con todo lo que nosotros percibimos, lo bueno, lo malo, lo rico, lo feo, todo está determinado por el cerebro, por los estímulos que vienen del exterior y por nuestra capacidad de percepción. Entonces, conocer el cerebro, es decir, conocer el funcionamiento, los distintos circuitos que tienen y cómo impactan en nuestra conducta, nos va a permitir un poquito entendernos, en primer lugar, que hay veces que pasan cosas que no se entienden muy bien, y otra es anticiparnos a reacciones que podamos llegar a tener, para poner ahí algún tipo de freno que ya iremos viendo más adelante. Entonces acá les voy a decir algo que por ahí les resuena o quizás ya lo saben seguramente, pero vieron que el amor está asociado al órgano del corazón. Y en realidad lo que sucede es que el amor sucede de alguna forma en el cerebro. En realidad nosotros experimentamos una serie de sensaciones, de percepciones, que tiene que ver con una aceleración, pero que en realidad surge en el cerebro. Y el cerebro es, como dice acá Hipócrates, el que nos determina como seres humanos. Les dejo este inicio para comenzar a entender un poquito la neurociencia, que es el estudio del sistema nervioso central y periférico, es decir, de todo nuestro sistema nervioso para entender nuestra cognición, ¿no? Para entendernos como seres humanos. Que tuvo su auge en los años 90, como ya les comenté también. ¿Por qué? Porque básicamente el avance de la tecnología nos permitió entender al cerebro estudiándolo. Antes lo sabíamos a través de ciertas patologías que tenían algunos pacientes. Hoy tenemos herramientas como la resonancia magnética funcional, el encefalograma, que nos permiten, y otras más, que nos permiten estudiar el cerebro y a sus repercusiones. Avanzamos. Una frase que a mí me gusta un montón, que dice: somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Es de Eduardo Galeano, la pueden buscar, la pueden googlear. Yo me quiero quedar con este concepto para comenzar este camino que vamos a hacer en este webinar de aproximadamente 1 hora. Lo vamos a dividir en 3 partes. En primer lugar, quiero que hablemos de esto, ¿no? De lo que somos mientras estamos tratando de cambiar, ¿no? De lo que somos mientras estamos yendo hacia un destino. Creo que es algo que está en esta nueva era, ¿no? La de disfrutar el camino, en vez de estar siempre mentalizado en alcanzar, en llegar, en lograr. En realidad nos vamos a dar cuenta al final de la vida, en los últimos años, que si siempre nos focalizamos en eso que queríamos, nos damos cuenta que cuando logramos queremos otra cosa y queremos otra cosa. Y acá hay un concepto que quizás es un poco duro, pero en realidad nosotros nacemos en nuestro código genético sabiendo que algún día vamos a dejar, ¿no? Este plano. Entonces, lo que vamos haciendo es generando proyectos para poder ir disfrutando ese camino que tenemos hasta el final y que dejar en este mundo alguna pequeña huellita, una pequeña marca. Entonces, esta frase lo que nos habla es de que, primero, que la identidad no es algo estático, no es una foto, uno va generando su personalidad y todo lo que vamos haciendo nos va cambiando minuto a minuto, día a día, y nos va generando un nuevo objetivo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Por qué lo traigo acá? Que de la forma en la que hemos llegado hasta acá, quizás nos guste, quizás no, quizás sepamos que hay cosas que queremos cambiar, pero lo que yo quiero es que hoy, a partir de este momento 19:05 acá en Argentina, podamos visualizar que si tenemos ganas de cambiar algo, vamos a poder hacerlo. Biológicamente estamos preparados para poder hacerlo. Acá hago un pequeño paréntesis. Por favor, mantengan los micrófonos apagados, así no se hace mucho ruido. Muchas gracias. Entonces, con esta frase empezamos. Les traigo el famoso iceberg, que ahí yo ya vi que hay algunas personas que para mí son súper importantes, que son ese grupo, ¿vieron ese grupo que te acompaña a donde vayas y que este tema ya lo conocen, pero
me parece que es un excelente puntapié para iniciar este camino que vamos a hacer, que como les decía, empezaremos viendo este tema que tiene que ver con el cerebro y nuestra performance, nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. Luego vamos a dar algunos tips que tienen que ver con la cuarentena, algunos ya seguramente los descubrieron solos porque llevamos bastante tiempo en este camino, y otros que tienen que ver para cerrar el webinar con reflexiones que vamos a hacer para el tiempo que vendrá. Entonces, vamos a este iceberg. Este iceberg, conocemos lo que es un bloque grande de hielo del cual solo vemos la punta, pero que sabemos que por debajo del agua hay mucho ahí escondido y oculto. Lo que decimos en neurociencia para poder visualizar esto, ese iceberg es lo que nosotros llamamos nuestra performance, lo que nosotros hacemos, lo que se ve que hacemos. Pero que eso que hacemos está determinado por lo que sentimos, por nuestras emociones, y que nuestras emociones están inducidas por nuestros pensamientos, por lo que nos decimos. ¿Qué quiere decir esto? Acá viene una frase que me parece que es uno de los datos más importantes que se tiene que llevar hoy, y es que se dice que los seres humanos son seres racionales, y yo le sumo que en realidad los seres humanos somos seres emocionales que tenemos la capacidad de razonar. Esto es muy distinto. ¿Por qué? Porque a diferencia de los animales, los seres humanos tenemos emociones. Es lo primero que aparece es la emoción, pero que además, que esto los animales no lo tienen, tenemos una parte del cerebro que permite que nosotros podamos controlar el impulso de esa emoción. Hay una teoría que seguramente que ya saben algo respecto a la neurociencia, es la teoría de MacLean, que habla de los 3 cerebros. No es que tengamos 3 cerebros, quiero acá eliminar este mito, sino que se estudia evolutivamente en 3 partes, por así decirlo: el cerebro reptiliano, que es lo más primitivo, lo que primero aparece en nuestra esencia; el cerebro límbico, que tiene que ver con las emociones; y el cerebro que es de la corteza prefrontal o el neocórtex, que es esta evolución, es lo que nos hace humanos, lo que nos hace diferentes. Entonces, las emociones, y ya lo vamos a ver un poquito más adelante, tienen una finalidad. No somos seres emocionales porque sí, buscamos un fin, las emociones buscan preservarnos. Pero lo que nos diferencia de los animales que tienen una emoción y van, es que tenemos la capacidad de razonarlo, de inhibir esa emoción. ¿Por qué? Porque somos seres sociales, que también lo vamos a ampliar más adelante, pero como sabemos que la libertad empieza, mi libertad empieza, digamos, termina donde empieza la libertad del otro, yo sé que puedo tener un impulso, puedo tener una emoción, pero que la voy a tener que delimitar con mi razón para saber qué accionares, cuáles de mis impulsos emocionales van a tener una mala repercusión en el futuro y cuáles pueden ser viables. Para seguir profundizando en este tema, les traje este slide. Muy concreto, creer, algo sencillo. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro cerebro, eso que nos decimos, ese pensamiento que determina cómo nos sentimos y que determina lo que después finalmente terminamos haciendo, ese pensamiento, el cerebro no identifica si es real o es ficticio. Necesito que lo voy a decir muy despacio porque necesito que les quede claro este concepto. El cerebro tiene un pensamiento. Ese pensamiento puede estar disparado por algo que es real, por un riesgo que es real, o puede ser por un riesgo que es ficticio, que está creado por la imaginación, por la capacidad que tiene mi cerebro de que frente a las situaciones vividas en el pasado, generar escenarios apocalípticos, generar escenarios peligrosos en el futuro. Acá vamos al momento presente que estamos viviendo. Nosotros sabemos por lo que viene sucediendo que estamos en un momento de emergencia, no de emergencia mundial, de emergencia sanitaria. Estamos en un momento en donde hay un virus que puede provocarnos una patología que en algún punto puede llegar a ser grave y atentar con nuestra vida. Entonces, yo me voy al pasado, me voy a las historias, me voy a los casos que realmente lo sufrieron, me voy a otras pestes, me voy a otras pandemias, y genero en el futuro escenarios que todavía no sucedieron. ¿Son posibles? Sí. Posibilidad. Definición de posibilidad: 50% de que sí, 50% de que no. ¿Son posibles? Sí. Pero en la misma cantidad de posibilidad está que no sucedan.
Entonces, vamos a creer lo que realmente sea posible de creer. Todos esos escenarios que nosotros nos formamos en el futuro, que están tenidos de miedos, que están tenidos de ansiedad, que están tenidos de peligro, en este momento la gran recomendación es que tratemos de apagarlos, que tratemos de pensar en positivo, que ya vamos a ir a ese punto. ¿Por qué? Y acá viene un ejemplo que digo mucho porque me parece que es súper tangible. Yo estoy viendo una serie, Breaking Bad, que es mi ejemplo para decirlo, estoy viendo una serie en donde aparece una tarántula, la tarántula a mi cerebro le genera el código, hay una tarántula, axioma, dato, hay una tarántula. Pienso, esta tarántula me va a generar esto, esto y esto, corro este riesgo, corre riesgo mi vida, es un peligro para mí, mi emoción es, tengo que salir corriendo. Pero quien razona, quien le dice a mi cerebro, no, pará, no, porque no está acá, no hay un riesgo real. No es real que la tarántula está acá en vivo con vos y que te puede picar, te puede atacar. Soy yo y mi cerebro prefrontal, esta capacidad de poder discernir entre lo que es real y lo que es ficticio. Si la tarántula estuviera en vivo en mi casa, yo necesitaría del miedo, y acá abracemos a esta frase que acabo de decir, necesitaría del miedo. El miedo como un mal necesario para poder escapar, porque si yo no tuviera miedo, me quedaría en el sillón, esa tarántula me picaría, sería venenosa, me moriría. Entonces, ya vamos a ir a ese punto sobre el miedo y la ansiedad, pero esto, voy a dar un segundo para que lo piensen en cuántas cosas ustedes creen que son imágenes que aparecen en su cabeza, que en realidad finalmente no suceden, o no son así, o no son reales. Y acá, a este iceberg famoso del que les hablé, se le suma algo que está un poquito más abajo, que habla de las creencias adquiridas. Hay una charla TED de Stanislav Barrett, que a mí me gusta mucho, que él le está dando una sesión a unos estudiantes creo que de la secundaria, es decir, de 17, 18 años, y les pide que levante la mano, yo lo haría acá con ustedes, no sé si acá los tengo muchos, los estoy viendo, pero les pide que levanten la mano quienes tuvieron en su educación primaria, o sea, en los primeros años de su vida, la materia pensamientos 1 y emociones 1. Es decir, quienes de nosotros fuimos inducidos o alguien nos enseñó cuando éramos muy chiquitos a cómo gestionar lo que nos decimos y a cómo gestionar lo que sentimos. ¿Cómo se gestiona la ira? ¿Qué hace la ira conmigo? ¿Cómo se gestiona el miedo? ¿Cómo se gestiona la alegría? Que nos dieron herramientas para la gestión que hoy hacemos con nuestras emociones fueron nuestros padres, con todo el amor del mundo, nuestros padres y toda la estructura que nos educó en los primeros años de vida, ¿no? Hablo de la familia, del colegio, de todo nuestro entorno. Por lo que fuimos viendo, fuimos imitando y fuimos generando nuestras sinapsis. Sinapsis es la comunicación entre distintas neuronas para hacer circuitos de conexión. Fuimos generando un código que es el que nos permite gestionar hoy nuestras emociones y nuestros pensamientos. Pero nadie nos enseñó, nadie nos dijo cómo se hacía, y estas personas que les nombré, nuestros padres y nuestro entorno, imaginen quién les enseñó a ellos. Solamente personas con menos herramientas. Entonces, estas creencias adquiridas, que habla especialmente de lo que sucede en los primeros 10 años de vida, en donde nosotros simplemente imitamos, tomamos como verdad absoluta todo lo que recibimos, es lo que nos dice qué nos va a pasar, lo que nos va a hablar a nuestro cerebrito y a decir te va a pasar esto, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro, que nos hace sentir de una manera y que nos hace actuar de esa manera. Paréntesis, tengo unos minutos para decirlo. Hay un estudio súper importante que para el que esté interesado también lo menciona Stanislao en su sesión, y es un estudio que se le hizo a ciertos profesionales que decían en su trabajo cotidiano que les encantaba el trabajo que tenían. Entonces, ahí quiero ver, perfecto. Perdón, ahí lo que decía era, les encantaba el trabajo que tenían. Entonces decían, bueno, a ver, ¿qué pasó con estas personas a diferencia de las que dicen que no les gusta el trabajo que tienen? Entonces empezaron a hacer esa investigación y descubrieron que todos ellos tenían identificado a un mentor, alguien en su vida, en su infancia, que a todo le daba confianza, le daba tranquilidad, les daba empuje.
Identificaron esas personas que eran abuelos, que eran profesores, que eran hermanos, y perdonen por favor los micrófonos, si pueden mutearlo, así no se hace ruido. Y fueron a esas personas, a esos abuelos, a esos padres, a esos hermanos, y les preguntaron cómo hicieron. Y lo que ellos les decían es que simplemente apoyaban la pasión de lo que le pasaba al niño. Entonces, si el niño tenía una pasión por jugar al fútbol, este abuelo lo llevaba y lo esperaba. Y si la niña tenía una pasión por patinaje artístico, o danza o pintura, la llevaba y la acompañaba y la sostenía. Y ese poder que se desarrolló en el cerebro de confianza, de sí puedo, de que aunque fracase voy a poder, generó un patrón de pasión, y esa pasión después se va desarrollando a lo largo de la vida. Es como un poco emocionante escucharlo, pero tiene que ver con esto. Si no fue creado dentro nuestro, tenemos la posibilidad de armar ese espacio adentro y abrazarlo, y si no, y si fue creado, potenciarlo. Y lo mismo para cuando criamos un niño, para cuando educamos a un niño, darle, ¿no?, todas estas herramientas. Entonces, hacemos en función de cómo sentimos, en función de cómo pensamos, y pensamos en función de lo que creemos. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir para cambiar lo que hacemos? A esas creencias, a lo que creemos, a lo que ahí quedó intangible, inconsciente. Entonces, yo para esto, a ver si podemos, les preparé este círculo vicioso. ¿Qué es lo siguiente? Vamos a hacer un ejercicio, cada uno puede aplicarlo a lo que le resuene. Yo acá me inspiré, lo hice bastante genérico, pero me inspiré pensando en este momento de pandemia, ¿no?, en este momento actual que estamos viviendo, y dice lo siguiente: creo, pensemos último eslabón, ¿no? El último eslabón es el más, que tengo más inconsciente, el más abajo en mi ser, que dice, acá escucho ruidos, y si cierran el micrófono, genial. Creo que siempre me va mal, que tengo mucha mala suerte. ¿Vieron esa gente que dice, yo soy yeta, a mí me va mal, Basta, basta de exteriorizarlo y basta de pensarlo. Bueno, en este caso, creo que siempre me va mal y tengo mucha mala suerte, y pienso, ¿por qué esta vez sería distinto? Me digo esto, si yo creo esto, pienso, ¿por qué sería distinto? Entonces siento miedo y ansiedad por lo que va a pasar. Ya vamos a hablar de este miedo y de ansiedad, pero me detengo un segundo acá, y el miedo es esta emoción que yo siento que en realidad no es mala. El miedo no es malo, lo vamos a ver en una próxima slide, pero el miedo es la emoción que me dice, si yo hago eso que vi que pasó en el pasado a mí o a otro, en cualquier lado, si yo hago eso que pasó en el pasado a mí o a otro, me va a pasar tal cosa. El miedo me protege. Si yo metí la mano en el fuego y me quemé, cuando veo el fuego, ¿qué voy a sentir? Miedo, y es sano sentirlo. De hecho, hay estudios con personas que no tienen desarrollado en el cerebro el circuito asociado al miedo, y entonces estas personas abren la puerta de un balcón y se tiran, ¿no? Perdón, sí, se tiran de la ventana. ¿Por qué? Porque no corren riesgo, no tienen miedo. Entonces, el miedo nos cuida, nos preserva. El tema es cuando tenemos miedo a cosas que en realidad no existen como tal. Vuelvo al creer. Yo creo que tengo miedo, pero en realidad no existe ese estímulo. Nadie me va a estar juzgando, nadie va a estar perjudicándome, ¿no? Entonces, el miedo es bueno, pero el miedo es malo, por así decirlo, cuando uno lo sobreexige con situaciones que no son reales. Y la ansiedad es cuando me voy al escenario futuro y no puedo estar en el momento presente. Y me estreso por cosas que van a pasar en un escenario que todavía no sé si es cierto o es real. Volvimos, sentimientos, siento miedo y ansiedad por lo que va a pasar. Me angustio, ahí vamos a las emociones, me angustio, me deprimo, no me muevo, me quedo quieto, bajo mi sistema inmune, también lo vamos a ver cuando veamos los temas de la pandemia, pero bajo mi sistema inmune, bajo mis defensas, ¿y qué pasa? Claro, me enfermo, pierdo mi trabajo, porque realmente estoy con el foco en otro lado, estoy en el futuro o estoy en cualquier lado, menos donde tengo que estar, no encuentro solución a nada, todo me sale mal, todo es caos, ¿y qué pasa? Profecía autocumplida. Creo que me va mal, tengo mala suerte y empieza el círculo otra vez. ¿Qué quiere decir? ¿Que somos personas así? No. Yo no creo que haya personas
que sean de esta forma. Yo creo que todos, frente a distintas situaciones y a distintos ámbitos de nuestra vida, tenemos pensamientos de esta forma, creemos en función de esta forma, este círculo vicioso, o como el que vamos a ver ahora, que va a ser. Entonces, atentos, porque no es que yo estoy perfecto, no, seguramente en algún aspecto somos de esta forma, entonces reveamos y rechequemos. Acá salimos del círculo vicioso, a ver si esta slide se me va. Salimos del círculo vicioso, ahí les puse un efecto divino de PowerPoint que encontré, bollito, lo tiramos, no es más nuestro modus operandi, y pasamos al círculo virtuoso. Mismas instancias. Creo que siempre me va bien, creo. Puede que algo salga mal, porque tampoco vamos a hacer que las cosas son todas perfectas. Puede que algo salga mal, pero encontraré la solución. Sensación de abundancia. Me va a salir bien. Y si no me sale bien, voy a encontrar la forma de verle el lado positivo. Mismo pensamiento, véanlo. Pienso, ¿por qué esta vez sería distinto? Si yo siempre logro encontrar la forma de que las cosas tengan su lado positivo, ¿por qué esta vez, que hay tanto riesgo, tanta incertidumbre, va a salir distinto? Siento miedo y ansiedad, lo mismo que sentía antes, porque también, no es que no voy a sentir, no es que porque yo crea que me va a ir bien, el miedo y la ansiedad no lo voy a sentir, porque lo voy a sentir, porque son emociones que me preservan, pero logro gestionarlas. Tomen la palabra gestión y quédensela muy, muy adentro y alejarlas de mí, no me pertenecen. Este miedo y esta ansiedad me están queriendo preservar, pero yo sé que en realidad me va a ir bien y que voy a encontrar la solución. Hago cosas que me gusten, mi performance, vuelvo acá a la parte más alta del iceberg, hago cosas que me gustan, abro nuevas puertas, exploro posibilidades, y lo que obtengo es que surgen nuevas oportunidades, me siento empoderado, empoderada, sigo creando, sigo avanzando, y se refuerza el círculo. Creo que siempre me va bien, porque otra vez, profecía autocumplida. Esto yo lo solía decir como muy rápido, pero me parece algo súper clave, lleven, y que cuando estén haciendo algo que sienten que no les sale muy bien, piensen qué están sintiendo, qué se están diciendo y de dónde viene esa creencia. Así que, habiendo dicho estos dos círculos, acá encontré otros, y que estoy sola, entonces me río, al menos yo, se nos fue ahí el slide con un pajarito volando, porque yo creo que realmente ese círculo virtuoso es el que nos va a dar la posibilidad de avanzar. Y los que les traje acá son algunas ideas puntuales de esto de creer y pensar en positivo, creer y crear en positivo. Me parece que este juego de palabras, creer y crear, lo hemos visto en muchos lados, está bastante trillado, pero ahora que identificaron nuevamente este tema de creer, piensen, ¿no? Yo creo lo que creo. Entonces traje estos 3 puntos, hay miles, pero me parecía que estaba bueno para darle como un cierre a esta primera parte. Nada de lo que sucede es personal. Temón, nada de lo que sucede es personal, basta del me pasó, me hizo, me dijo, no quiso porque yo. Nada de lo que sucede es personal. Y acá viene un gran concepto que tiene que ver con la empatía. Todos estamos en una lucha que nadie conoce completamente. Todos nosotros los humanos estamos atravesando un proceso, alguna búsqueda, alguna lucha, algo que nos da miedo, algo que nos hace felices, y vamos empujando la rueda como podemos. Entonces, cuando nos encontramos con un otro, el otro simplemente responde a lo que le está pasando a sí mismo. No lo hace para afectarme a mí. No, el otro no me está atacando a mí directamente. Entonces, para empezar a encarar cualquier proyecto, cualquier situación, cualquier momento, nada de lo que sucede es personal. Las emociones son todas necesarias para nuestra supervivencia. Lo dijimos antes, pero lo quiero calcar y mucho. Emociones. Las emociones se desarrollan hay muchos sectores del cerebro vinculados con las emociones, pero la estructura que más se relaciona es la amígdala. ¿Qué quiere decir esto? Que las emociones que va desarrollando nuestro cerebro van cuidando nuestra supervivencia, nuestra vida. ¿Cuáles son las emociones? Identificamos 6 emociones básicas, mundialmente reconocidas, y luego la sociedad fue complejizándolas, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, la alegría, la tristeza, la ira, el asco, el miedo, la sorpresa.
son emociones, piensen en el asco. No sé si se pusieron a pensar alguna vez, ¿qué hace el asco? ¿Por qué existe el asco? Porque me está cuidando, porque si yo me voy a comer una manzana y la huelo y está como toda morada y está media fea, lo que se me genera es la sensación de asco. Es esa cara mundialmente reconocida. Decimos, no la voy a consumir porque me estoy cuidando, está cuidando mi supervivencia. Y por eso las mujeres embarazadas en el primer trimestre, cuando desarrollan ese asco por todo, en realidad están desarrollando un amparo a todo lo que está sucediendo en su cuerpo mucho mayor al normal, porque no pueden arriesgarse a que algo les haga mal. Así como el asco por ahí es sencillo de entender, volvemos al miedo, que es como el que más nos atarea, ¿no? El que más nos está atrás todo el tiempo, y en realidad el miedo nos cuida de situaciones que nuestro cerebro las detecta como, la verdad es como riesgosas para nosotros. Entonces, agradezcamos al miedo, porque nos cuida de un montón de cosas. Si yo estoy yendo por la calle y estoy por cruzar y veo que viene un auto y no tuviera el miedo desarrollado, no tuviera la emoción, cruzaría, el auto me pisaría. Yo tengo miedo, entonces me quedo porque sé lo que pasa si voy y me piso un auto. Entonces, respetemos a estas emociones que son todas necesarias, no hay buenas y no hay malas, lo importante y la clave está en aprender a gestionarlas. Y por último, para cerrar esta parte, como es afuera es adentro, es una ley, uno de los principios universales que me parece súper interesante, todos son muy interesantes, pero este lo traje puntualmente por esto que les dejo acá. Lo que logro y lo que me rodea está determinado por los pensamientos que elijo creer y por el esfuerzo que invierto en creer en mí. Entonces, nada, les dejo también este punto, yo lo amplié un poquito en Instagram para el que lo quiera leer y todos estos puntos también, pero me pareció como muy clave, ¿no? Lo que está fuera, mi casa, mi entorno, mi cuerpo, mi vida, es lo que yo tengo dentro. Yo elijo a los vínculos que tengo, elijo a las personas que me rodean, elijo la casa y la familia que tengo, la que puedo elegir, después la que viene, la elijo por lo que está dentro mío, porque eso refleja algo. Y lo que yo veo reflejado me tiene que gustar. Porque si no me gusta, lo que está pasando es que es algo que está dentro mío, yo tengo que modificar para que deje de reflejar esto que no me gusta. Entonces, si estoy en un lugar que no quiero estar, o estoy en una relación tóxica, no quiero estar, me vinculo con personas con las que revisarlo, porque en realidad está dentro mío lo que hace que yo quede pegado a toda esta situación. Entonces, como es adentro, es afuera. Dicho todo esto, vamos a meternos ahora sí en el tema que hoy nos reúne, que es la pandemia hasta aquí y ahora. Traje unos puntos para tratar, para darles algunos tips. Muchos de estos seguramente ustedes ya los conocen y los saben porque estamos en un tiempo de cuarentena desde hace bastante tiempo y no sabemos cuánto tiempo más nos va a llevar, pero sí los traje como para tenerlo en cuenta en este momento y en otros. Tema de la rutina. Bueno, la rutina es un concepto que tiene una mala prensa, ¿no? Hay que volver a la rutina, que agarró en la rutina, no, porque la rutina. La rutina, les traigo acá la definición. Dícese de una costumbre o hábito adquirido de hacer algo de un modo determinado que no requiere que reflexionar o decidir. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo en la rutina lo que hago es establecer periodos de tiempo para poder organizar mi día, para estructurar mi día. Y esto el cerebro lo necesita. No sirve esto de que no tengo horarios y todo es un sinfín de acciones una tras de la otra, en donde nada tiene contenido, nada tiene principio, nada tiene fin. Acá es importante que nosotros cuando tenemos rutina, es decir, cuando empieza el lunes y no queremos lo que viene, en realidad lo que pasa es que esos bloques de tiempo que tienen llenando, lo estamos completando con acciones o actividades que no disfrutamos. Entonces, ¿la culpa es de la rutina? No, la culpa es de lo que nosotros, otra vez, nosotros elegimos hacer en esos espacios de tiempo. Entonces, cuando hablamos de rutina, lo que yo les pido es, en este momento puntual, es tratar de acomodar lo mejor que podamos los tiempos. Seguramente ya se habrán dado cuenta
Seguramente acá hoy hay un montón de personas de distintos trabajos, de distinta formato de trabajo. Hay trabajos que pudieron seguir en forma remota, entonces pueden mantener este horario de quizás universalmente conocido como de 9 a 18, o que está un poco más estructurado, y hay otras personas que no tienen esa posibilidad. Entonces, lo que les sugiero es que traten de encontrar momentos para todo. Hay momentos para comer, hay momentos para trabajar, hay momentos para crear, hay momentos para relajarse y poder, siempre con la flexibilidad que cada uno pueda entender y conseguir, pero entendiendo que el cerebro necesita de esos momentos para estructurarse. ¿Por qué? Por esto. Mucha información en un slide que se las quiero dejar para que después, si la quieren ver mejor, lo tengan. Los ritmos circadianos. No sé si ustedes escucharon hablar de esto. Tiene que ver con el reloj, no es lo mismo, pero es muy similar con el reloj biológico de nuestro cerebro. Son estos ritmos que nuestro organismo tiene en donde distintos momentos del día van pasando fisiológicamente distintas cosas. El ritmo circadiano más afectado que tenemos en este momento de cuarentena y de pandemia es el de la vigilia y el sueño, es decir, el momento que estamos despiertos y el momento que estamos durmiendo. ¿Por qué? Primero por este consumo masivo de pantallas. Nosotros sabemos que cuando nuestro sistema ocular, es decir, cuando nosotros, por nuestros ojos, en nuestro cerebro no se desarrolla la hormona de la melatonina, que es la que permite que se desarrolle la sensación de sueño, la somnolencia. Entonces, cuando nosotros consumimos mucha pantalla hasta altas horas de la noche, por ahí no tenemos sueño. El tema es que cuando conciliamos ese sueño, nos lleva a despertarnos muy tarde, en lo que va de la mañana, si es que no tienen un horario fijo para despertarse, y eso hace que modifique todo el ciclo hormonal, el ciclo, digamos, de nuestros tejidos, digamos, todo se ve afectado. Acá lo van a ver en este slide donde hay bastante información, por supuesto no todo está tan estructurado, pero es muy probable que quien haya modificado bruscamente su ritmo circadiano, sus tiempos durante esta cuarentena, se sienta bastante desregulado, ¿no? En cuanto a lo emocional, en cuanto a las comidas, no tengo hambre, como a las 2 de la mañana, como cualquier cosa. En cuanto a la forma, el estrés, hay mucho que tiene que ver con esta rutina, así que vuelvo, es muy necesario que podamos estructurar la rutina, el día. Estrictamente, cada uno sabrá cómo y cuándo, pero sepan, ¿no? Esta necesidad del cerebro de entender plazos. Y acá creo que lo puse más adelante, pero no me lo quiero olvidar, así lo voy a decir ahora, es el ocio. El ocio como necesidad, como que es un espacio que tengo que bloquear en mi agenda, así como tengo cola a las 3 de la tarde, tengo que poner, tengo este espacio de ocio, que voy a hacer lo que tenga ganas de hacer en ese momento, mirar la tele, tirarme en el sillón, a mirar el techo, a hacer una meditación, a escribir, a lo que yo quiera, pero el ocio y es necesario. Pues vamos a ver por qué. Entonces, hasta acá vimos rutina. Rutina para poder ordenarnos. Ley para poder ser libres dentro de una forma. Acá les traje otro slide, parece de decoración. Lupe por ahí seguramente me va a entender qué tiene que ver, pero sí, en realidad este slide tiene que ver con la luz, con el dejar entrar la luz a nuestra casa, con esto de poder regular nuestros periodos, de ventilar, hoy estamos muy encerrados, entrar la luz, ventilar y la vitamina D, importantísima. Quienes tengan bueno, ni hablar si tienen un parque o un jardín para poder absorber esa vitamina D, pero si no, en una ventana, en un balcón, en un ratito, absorberla. Recuerden que la vitamina D es lo que nos permite absorber el calcio y regular un montón de sistemas dentro de nuestro organismo, y la mayor no, pero la mejor función que hoy cumple por el momento en el que estamos es reforzar nuestro sistema inmune. Entonces, no se mantengan en la oscuridad, siempre con protección, porque ya sabemos lo que la vitamina D digamos, los rayos del sol nos generan, pero sí absorber vitamina D para regularnos, importante de vista ahora y siempre, ¿no? Por eso digo, estas cosas tienen que ver con la pandemia, pero también para el futuro. Noticias, acá me busqué algunas fotos, algunas que hablan de las fake news, o sea, de las noticias que son falsas. Creo que ustedes lo ven con un delay, así que seguro que no entienden cuando empiezo a decirlo.
Pero bueno, fake news, cuando en este momento, muchas noticias, esto repercutía mucho al principio de la pandemia, creo que ya para esta altura lo tenemos un poco dosificado y si no, les cuento, dosificar las noticias. Otra vez, ahora y siempre. Hay gente que está como muy pegada a las noticias y que hubo un robo, y que hubo un asesinato, bueno, pasa todo el tiempo y es lamentable y queremos que se reduzca todo eso que está sucediendo, pero es muy importante dosificarlo. ¿Por qué? Porque el cerebro se me acelera, esto que hablamos, la ansiedad, me voy al futuro, genero escenarios, me puede pasar a mí, le puede pasar a mis seres queridos, me asusto, me preocupo, no estoy acá, estoy allá y entonces, en este momento hay muchas noticias, entonces, que algunas son muy buenas, pero también el exceso de noticias buenas, por más que sean reales, nos hace mal. Dosifiquemos un ratito durante el día para estar informados. Piensen que si hay algo realmente importante, si es que, no sé, el presidente habló sobre cómo avanza la cuarentena, o si hay algo que está pasando, me voy a enterar. En la era de las comunicaciones me voy a enterar. Pero dosifiquemos porque todo eso nos acelera, nos hace pensar en escenarios que sí son posibles, pero ya hablamos 50% de que sucedan y 50% de que no. Entonces neutralizamos esos 50%, nos mantenemos informados, pero dosificando esta información. Siguiente slide, home office. Me gusta, me encanta, porque me pasa que hace bastante tiempo que mi trabajo tiene que ver con trabajar desde casa, que para los que quizás no han tenido la posibilidad de tener home office o de casa y en este momento lo están experimentando, en aquel momento, cuando todo era normal, alguien que tenía home office todos los días, como quizás me pasaba a mí, era como qué placer. Y yo decía no, porque nada en exceso es bueno. Y seguramente ahora lo pueden estar descubriendo, porque en realidad nuestra casa, como todo, luz y contraste, nuestra casa toma forma de casa cuando nosotros la podemos disfrutar en los aspectos que queremos disfrutarla, cuando estamos trabajando en casa y después disfrutamos casa, es como que todo se hace un gran chicle. Y acá traigo dos cosas. Una, que en realidad atraviesa todos estos tips de pandemia. Tengamos paciencia, esto es algo totalmente atípico, entonces nosotros tenemos cosas a ver en el trabajo y ustedes seguramente también, y la verdad es que nada de lo que está sucediendo en nuestras casas es normal, tener home office no es esto, no es nosotros, yo no tengo hijos, pero comparto con personas que son padres y están los hijos y los perros y la comida y la ropa y todo eso que sucede en casa y encima trabajando. Entonces les puse estas dos fotos porque la expectativa del home office es esta chica que se está matando de risa ahí en una call y este chico súper relajado, pero les traigo la realidad, que todavía creo que no se cargó, pero hay un gato colgado de la pantalla, hay una madre con todos niños colgados, y ahí está Homero cuando tiene un ratito libre moviendo el mouse, y acá está este chico que de arriba para, de abajo para, de la mitad del cuerpo para arriba está con camisa y después no. Entonces, home office. Tratemos de encontrar un lugar, si es posible, dentro de casa, que sea el lugar de trabajo. Mi casa tiene un lugar en la mesa en donde yo trabajo desde ahí y no como ahí. A veces sí de costado, pero por lo general no es el lugar donde como y no es el lugar donde hago nada más que trabajar. Si es posible, encuentren ese lugar. Quizás algún cuarto, quizás algún espacio, trabajar en la cama, trabajar en el sillón, de estructurar ese home office, entendiendo que es un momento súper particular, que estamos todos, ¿no? Que estamos compartiendo espacios también, y bueno, tratemos como de dosificar, y repito, eso que dijimos al principio sobre la rutina, se trabaja, y se corta para comer, y se corta para un rato donde hago la cama y pongo la ropa, y hacemos todas las otras cosas, tareas que se nos van ocurriendo mientras estamos trabajando, que cuando estamos en la oficina no sucede. Dicho esto, vamos terminando este segundo bloque. Ejercicio físico, universalmente conocido como el ejercicio físico nos hace bien, y lo sabemos, podemos dar fe de eso. Nos puede costar más o nos puede costar menos, también lo amplío en el Instagram, porque yo sé que hay grupos que me cuesta un poco más, pero sabemos que el ejercicio físico a nuestro cerebro le hace muy bien en cuanto a la fisionomía, es decir, a oxigenarnos, a reactivar a todo nuestro sistema, a inmune, a generar endorfinas, dopamina, oxitocina, neurotransmisores que tienen que ver con nuestro bienestar, pero en este momento también es muy importante para la emocionalidad,
para liberar, para reactivar esa sensación de bienestar. ¿Por qué? Voy a tratar de resumirlo. Cuando el hombre primitivo estaba en las cavernas e iba caminando y iba caminando muy tranquilo y se encontraba con un león, el pico de estrés, la ansiedad, los miedos y los nervios subía tan alto que este hombre salía corriendo o mataba al león, no importa, pero salía corriendo, y cuando el león, es decir, ese peligro desaparecía, los niveles de estrés bajaban y estaba todo ok. En este momento, ahora con la pandemia ni les explico, pero antes también y en el futuro también, lo que nos está pasando es que estamos en un contexto de digamos, constante incertidumbre, constantes amenazas. Entonces nuestros niveles de estrés no son estrés del bueno, del que necesitamos para accionar frente a riesgos, sino que es del estrés tóxico. Entonces, lo que hace el ejercicio físico es que todo ese estrés que yo tengo, que voy generando de necesidad de salir corriendo y que físicamente no lo puedo generar, sino que mando un mail o resuelvo esto, resuelvo lo otro, el ejercicio físico renueva toda esa energía que está ahí apelmazada y acumulada. Es un gran canal para liberarlo, no tiene que ver con la imagen física, ¿no? Por supuesto que sí, para quien lo desee, pero en este momento puntualmente 30, 40 minutos, una hora, dedíquensela, y mucho más que no nos estamos moviendo fuera de casa. Atención plena. Amo este tema. Creo que es una de las relaciones de este último tiempo. Pueden encontrar sesiones de atención plena en un montón de lugares. En todas las redes sociales hay un montón de clases. Yo ayer compré un pack de Yoga Balance, ahí les paso la info, de meditaciones guiadas por 7 días. Importantísimo. ¿Por qué? Porque acá les dije una frase que me parece que está buena, que dice que la única oportunidad de cambio es el momento presente. Es decir, cuando nosotros nos vamos al futuro constantemente y generamos toda esta ansiedad y estos miedos, la herramienta que yo acá les gestiono, les doy, es volver acá y ahora. Acá donde me conecto con mi respiración, donde me conecto en el lugar en el que estoy, con las herramientas que tengo, identificando cómo me siento, cómo se siente la gente a mi alrededor, cómo se sienten mis seres queridos, pudiendo dar una mano en donde falte, donde realmente se necesite, pero no generando momentos y situaciones apocalípticas en el futuro. Si llega, se verá, pero en este momento es lo que está pasando. De hecho, quiero sumar algo que tiene que ver con, en el futuro posiblemente tenga herramientas para gestionar esa situación que hoy desconozco. Entonces, vuelvo a la atención plena. Me parece que está buenísimo este tema. Yo acá le puse atención plena porque es el concepto que utilizamos en neurociencia, pero lo pueden encontrar como meditación, como mindfulness. Hay distintos tipos, hay guiadas, demás, pero tiene que ver con el volver al momento presente. Y si les doy algo que no sé si en todos los países es conocido de la misma forma, pero cuando éramos chiquitos, cuando yo era chiquita, mi mamá, para que yo duerma, me decía: contá ovejitas. ¿Alguno se acuerda de eso? Tiene que ver con concentrarse en un foco. Cuento ovejitas, bajo el caudal de pensamientos que tiene mi mente, me voy relajando, se relaja mi cuerpo y por lo tanto comienzo a conciliar el sueño. Entonces, tengan en cuenta este acto de la atención plena. Quienes lo hayan ejercitado pueden dar fe, quienes no, los invito a explorarlo. Próximo slide. Creo que es el último de esta parte, así que no estoy segura, pero estoy casi segura que sí. El ser humano es un ser social por naturaleza. Acá les puse, bueno, lo dice Aristóteles, que todos lo conocemos, pero les puse algunas fotos, algunas que tienen que ver con el contacto con los que tengo al lado. Hay muchas personas que están atravesando esta cuarentena sola y también es súper, surgirán muchos autoconocimientos de esta cuarentena, sin lugar a dudas, y ahí están las otras herramientas que nos dan hoy la conexión, ¿no? Esta conexión que estamos teniendo desde distintos lugares, con casi 100 personas, que les súper agradezco, ¿verdad?, por estar acompañándonos, y que todos estamos conectados a través de esta herramienta. Imagínense esta cuarentena, imaginen lo que fue en algún otro momento, imagínense
pandemia donde la tecnología no nos permitiera conectarnos. Hoy estamos renegando de las pantallas, nos terminan los ojos hinchados, la cabeza con dolor, pero la verdad es que hoy es la posibilidad de conectarnos. Entonces, uno, si tenemos gente al lado, aprovechemos ese contacto. El otro día me tocó dar una charla a una empresa y había muchos padres que decían, no sé qué hacer con mi hijo que me pregunta, y yo les digo, bueno, quizás no suceda otra vez en la vida estar un mes o un mes y medio o 2 meses o lo que nos lleve esto viendo crecer a los hijos, viéndolo, no sé, viendo el día a día de las personas con las que convivimos, ¿no? Como podamos abrazar eso y también conectarnos. Destaquen un ratito de tiempo en esa rutina que arman para hablar con alguien, para hablar con un amigo, para hablar con una familiar, porque, y entra otro tema súper importante también, que es el tema del humor. El humor que hace que se renueven un montón de circuitos, que también pueden mirar en Instagram con la frase de Uge, del humor te salva, no hay dudas que así es. Entonces, traten de revisar al final del día, me reí mucho, me reí poco, puedo llamar a un amigo, puedo llamar a alguien que me distraiga, que me cuente algo que me sea gracioso y poder salir de toda esta sensación que uno tiene por detrás. Y esta frase que dice que el ser humano es un ser social por naturaleza es literal. Nosotros en nuestros genes, en nuestro código, sabemos que necesitamos conectar con un otro. Por eso este concepto social, por eso esto de la felicidad es mejor cuando es compartida, es real. Nosotros podemos tener mucho dentro, muchas cosas muy buenas dentro, pero realmente toman su valor y su brillo cuando se comparten. Así que bueno, les dejo esta partecita que me parece buenísima. Con mis amigas, con mi familia, pensamos mucho este tema, ¿no? De cuándo volveremos a encontrarnos y lo necesario que es. Así que bueno, vendrán meses de reencuentro. Ah, me emocionó. Bueno, estamos en fin de la pandemia, día 1. No estamos todavía, pero en estos 10 minutitos que nos quedan, traje algunas reflexiones. Algunas tienen que ver con cosas que fui observando mías, muchas otras tienen que ver con conclusiones que llegué con Guido, con mi novio acá en casa, que llegué con mi familia, que llegué con mis amigas, y que me parece que a través de la neurociencia, del conocimiento que tenemos del cerebro, son simplemente reflexiones que les dejo para que las investiguen. El cambio que, y acá abro un gran paréntesis, nosotros acá en Cerebrum tenemos un webinar muy copado que habla del cambio, de la gestión del cambio, que más adelante lo podemos compartir, pero lo que me parecía muy importante traer acá es que los seres humanos, cuando generamos algunas acciones y vemos que esas acciones son rutinarias o que se hacen de la misma forma, las imprimimos en sistemas de nuestro cerebro, en el núcleo accumbens y en distintas estructuras que nos permiten automatizarlas. Entonces, yo les voy a preguntar a ustedes, para quienes saben andar en bicicleta y quienes saben manejar, ¿cuánta energía pusieron cuando tuvieron que aprender? Yo cuando era chiquita trataba de andar en bicicleta y me caía, y primero con las rueditas y después se fueron las rueditas y trataba de hacer equilibrio, y le ponía mucha energía, porque yo estaba generando esos sistemas, esa forma de acordarme rápidamente de eso. Luego, con el paso del tiempo y la práctica, eso pasa a un segundo plano. Cuando uno va manejando y ya sabe manejar, no está pensando, tengo que pasar el cambio, lo tiene como naturalizado. Entonces, esto que es un dato muy importante, es que nuestro cerebro a esos circuitos rutinarios, o eso que hacemos, lo toma propio y lo imprime en sectores que le permiten repetirlo sin la necesidad de gastar mucha energía. Cuando le pedimos un cambio, el cerebro va a decir, ¿por qué? Ni ahí, no, el cambio, no. Otro tema importante respecto a esto, el cerebro consume el 20% de la energía que tenemos disponible para un día. Es decir, con todos los nutrientes que yo tengo para mí y para todo mi sistema, el cerebro solo, un órgano solo, consume el 20% de la energía. Imaginen todo el resto del cuerpo. Entonces, como es un órgano que consume tanta energía, desarrolló estas estrategias para consumir la menor cantidad posible.
Entonces decimos que el cerebro es vago, no es que es vago, es que consume mucho, entonces trata de hacerlo con el menor consumo posible. Entonces, cuando nosotros le pedimos un cambio al cerebro, ejemplo, íbamos todos los días a la oficina, con amigos, teníamos asados, teníamos encuentros, teníamos esto, teníamos lo otro, y de golpe se nos pide que nos quedemos en casa, cambio rotundo, ¿qué decimos? Que no, por supuesto que vamos a decir que no. Y después, como seres humanos que somos, con la capacidad de neuroplasticidad que tiene nuestro cerebro, que nos permite a esos circuitos que habíamos generado, desconectarlos y generar otros, nos adaptamos. No les digo que todos somos fanáticos de este momento, pero estoy segura que quizás ahora estamos seguramente un poco más cansados, pero realmente logramos adaptarnos a esta situación. Y piensen que cuando salgamos, cuando todo vuelva a la normalidad, ponemos comillas porque sabemos que totalmente normal como lo conocíamos no va a ser, vamos a tener la misma sensación. Entonces, atentos, porque cuando todo vuelva a la normalidad se va a generar nuevamente un cambio para nosotros que nos va a requerir mucha energía, nos va a drenar mucha energía. Entonces, atentos dónde la ponemos, dónde dejamos que se filtre y cómo la vamos dosificando para no saturarnos nuevamente. Ahora sí, los conceptos que nos vamos a llevar hoy como esta reflexión. Haz planes y ve cómo la vida se ríe de ellos. Frase, que las dejo. Cuando la ansiedad nos lleve lejos, recordemos que lo único cierto es el presente. Y acá les traigo este ejercicio para que hagan. Este mes de marzo, abril, seguramente muchos de nosotros teníamos planes en menor medida, en mayor medida. En mi caso, yo tenía que generar un certificado de salud, no sucedió. Tenía un casamiento, no sucedió. ¿Cuántas cosas teníamos planeadas en este tiempo que no sucedieron? Y piensen por cuántas cosas de que estaban planeadas para este tiempo y no sucedieron en el pasado, es decir, en enero, en diciembre, en los meses anteriores, nos hemos preocupado y nos hemos hecho mucho pasar y que finalmente no pasó. Entonces, recordemos eso, que está bueno planear. Yo creo que encontré esta clave en mí, que es, no puedo tener todo planeado y controlado, necesito tener una porcioncita, los primeros pasos. Está bueno que yo tenga unas ideas de hacia dónde voy, pero todo planeado va a ser imposible. Y esto que dice, ¿no? Que hagamos planes y veamos cómo la vida se ríe de ellos, porque finalmente hay muchas cosas en juego y no todo sucede de la misma manera. Ojalá este gran periodo nos deje esto impreso para cuando tengamos esa ansiedad que nos lleva al futuro, a esos planes que van a pasar o que no van a pasar, podamos volver al momento presente. Se me superpusieron 2 calls de Zoom. No sé si todos conocen lo que es Zoom, pero es una herramienta como esta. Y no sé si les pasó, si se les superpusieron que amigos o familia o tuvieron 2 cumpleaños a la misma hora por Zoom, en cuarentena, cuando tenemos que estar en casa, solo en casa. Y acá hay una reflexión que es esta que les dejo, y que es lo que falta no es el tiempo, sino que es aprender a gestionarlo. A María que se puedan llevar esto, porque me pasa que me lo quiero llevar y mucho, nos cuesta mucho, ¿no? Para quien lo tiene dentro, o sea, hay personalidades que pueden gestionar su tiempo, que pueden priorizar, que pueden ordenar, hay muchas otras que les abruma, que el día a día los va generando, todas cosas que uno quiere hacer, ¿por qué no? Porque las quiere hacer, y quiero estar en este cumpleaños, y quiero ir a hacer esta cosa, y quiero hacer esta otra, y nos falta el tiempo y decimos, no, me falta el tiempo, no puedo, no llego, no me alcanzó el tiempo. En realidad nos dimos cuenta que en casa, con todo el tiempo del mundo, nos terminó pasando lo mismo. En muchos casos, ¿no? Acá, por supuesto, y de todo lo que dije y todo lo que voy a terminar diciendo, tómenlo como que está sesgado con el punto de vista que yo tengo y que lo trato de ampliarlo. Pero a lo que voy es, aprendamos a gestionarlo. ¿Cómo? Priorizando qué es importante y qué es urgente y qué puede esperar, qué es importante, qué es urgente y qué puede esperar de lo que yo quiero o de lo que los otros quieren. Yo voy porque quiero o voy porque quieren. Hago para cumplir o hago porque quiero. Gestionarlo. El tiempo es finito y si yo no puedo estar presente en cada momento que comparto, en realidad lo que me está faltando es esa gestión. Entonces,
una reflexión que creo que está buena para llevarla, ¿no? Fuera de este contexto, es saber que ya que el tiempo, la falta de tiempo no es una excusa, sino que es la falta de autogestión lo que me está generando lo que estoy viviendo. Frase de Jorge Drexler, un cantante que no sé si conoce, pero la compartí hace poquito en Instagram, que dice: se trata de distinguir lo que vale de lo que no vale la pena. Es una canción de causa y efecto. Fue una canción de entrada en calor en danza en el año 2010 para mí, que así que le agradezco mucho a Vani. A mí me generaba como un montón de empatía, ¿no? Se trata de distinguir esto, lo que vale lo que vale de lo que no vale la pena. Y en Instagram alguien me dijo: che, ¿y la alegría? Claro, lo que vale la alegría. La letra es así, pero sí, lo que vale y lo que no vale la alegría. Entonces, en este momento de pausa, ¿qué extrañé? ¿Qué del entorno? ¿A quiénes extrañé? ¿Hacer qué extrañé? ¿Qué disfruté? Porque finalmente mi casa y la gente con la que la comparto es lo que yo elijo para mí, para toda mi vida. Lo disfruté, no lo disfruté, ¿cómo lo disfruté? Encontré la forma de hacerlo. ¿Cómo y en qué cantidad quiero invertir mi energía otra vez? Vuelve a la gestión del tiempo. ¿Qué me voy a llevar de esto? ¿Voy a volver a que se drene? ¿Voy a volver a lugares donde no quiero estar o con personas que no quiero estar? Quizás algo vaya a cosas muy profundas y muy arraigadas, quizás sean cuestiones más superficiales, pero creo que está siendo una gran pausa para replantearnos esto. Y con esto voy a cerrar, es una frase que realmente pienso y siento y se las comparto. Creo que la verdadera pandemia que estamos viviendo es la falta de empatía. La pandemia, pensemos que pandemia es pandemia cuando afecta a nivel mundial. Y les dejo esta frase que dice que nadie se salvará solo y que todos estamos en la lucha de la coherencia entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. El iceberg, ahí que empezábamos al principio, ese iceberg, estamos todos debatiéndonos ahí. Algunos serán más emocionales, algunos serán más racionales, algunos se dirán cosas mejores, algunos se dirán cosas peores, pero todos estamos en esa. Entonces, todo lo que nos va pasando, esas conexiones que vamos teniendo con los otros, ojalá podamos trabajarlas y pararnos desde el lugar empático. La empatía es algo que en nuestro cerebro está biológicamente programado. Hay unas neuronas llamadas neuronas espejo, que lo que me permiten es entender, codificar en realidad lo que le está pasando al otro, lo que el otro está sintiendo. Entonces, si yo puedo entender eso que le pasa, o lo puedo ver, o sea, biológicamente lo puedo espejar, bueno, tratemos de abrazarlo un poco más, ¿no? De tener un poco más de paciencia. Es difícil, no todos lo podemos hacer todo el tiempo. La verdad es que acá nadie quiere llevarse, ¿no? Nada especial, sino simplemente pensarlo en eso, ¿no? Como tener esa conciencia de que la empatía está programada biológicamente, y acá con esto cierro y les dejo estas herramientas que se pueden entrenar nosotros, que la entrenen otros y que todos podamos entender esto, que en este caso puntual de pandemia se vio clarísimo. Hay una ley que nos marca, que nos delimita, nos da la forma. Quédate en tu casa porque si salís, quizás a vos no te pase nada, pero sos uno de los móviles que puede llevar a un virus a una persona que sí se lo haga. Entonces, acá nadie se salvará solo desde el plano de salud, desde el plano económico. Acá nadie dirá, bueno, tengo todo resuelto. Entonces, con esta última frase de que todos estamos en la lucha de la coherencia entre pensar, sentir y hacer, les dejo este tema y todo lo que compartimos. Acá otra vez aparece acá el origami, el pajarito que se nos va. Les agradezco un montón, de verdad, el tiempo, las ganas, esta hora que dedicaron a escucharme sobre este tema. Les dejo mi contacto, mi Instagram y mi mail por si quieren contactarme por algún tema. Si hay alguna pregunta, ya que voy a mirar el chat, pero nada, si hay alguna pregunta que quieran hacerme, me la pueden mandar por mail, si no se las puedo ir respondiendo. Bueno, muchas gracias. ¿Está disponible la grabación? Sí. Muchas gracias a ustedes. Es aplicable a todas las edades totalmente. El ritmo circadiano Gracias, aplica a gracias. todas las edades, Tania.
sí, es algo biológico del ser humano. Totalmente Costa Rica, Guatemala, Chile, no, esto es tremendo. Costa Rica, pura vida, mil gracias. Bueno, muchas gracias. Para terminar, bueno, vamos a agradecerles desde Cerebrum el tiempo. Cerebrum tiene varios programas que tienen que ver con neurociencia, con el conocimiento del cerebro, programas que tienen que ver con neurociencia aplicada a la educación, a las organizaciones, neurociencia aplicada a padres, a la primera infancia, así que por cualquier tema nos pueden contactar por la web o en estos datos que les dejé acá. Y bueno, les agradezco mucho el tiempo y espero que haya sido un buen encuentro y que pasen lo mejor posible esta cuarentena. Les mando muchos besos.